Este video va de las palabras de Charles Oliveira sobre el hecho de pelear nuevamente en contra de Islam Makhachev por el campeonato de peso ligero de UFC en Abu Dhabi y mi opinión sobre si es justo o no que sea nuevamente en el Emirato Árabe dicha pelea, y de si la sede puede jugar a favor del ruso y no solo por el tema del público. Soy José y esto es Fans Combat. Como ya sabes, Oliveira se enfrentará a Makhachev por el campeonato de peso ligero en el UFC 294 el próximo 21 de octubre. En una entrevista reciente con el periodista James Lynch, Oliveira reveló que no cree que regresar al Medio Oriente para su próxima pelea por el título sea justo. Las palabras de Oliveira fueron: "No necesariamente creo que sea justo, pero es el juego", dijo Oliveira a través de un traductor. Sabes, ahí es donde está el campeón, él toma las decisiones, pero yo regresaré con mi cinturón. Aunque Do Bronx no ha peleado en su país natal Brasil desde el UFC Fight Night Lee vs Oliveira a principios del 2020, en lo que fue la primera cartelera de UFC peleada a puerta cerrada y el último evento antes de que el mundo cerrara debido al COVID-19. Desde entonces Oliveira ha peleado en Las Vegas, Canadá, Texas y Arizona, el estado natal de Justin Gaethje, y en el UFC 294 volverá a pelear en un territorio enemigo, Abu Dhabi, donde cortó su racha de 11 victorias y fue aplastado por Makhachev hace un año. A primera vista no parece para nada injusto que el campeón Islam Makhachev defienda el título en su casa, por decirlo de una manera, ya que Islam es de Dagestán, Rusia, pero los rusos y especialmente los musulmanes, como es el caso de Islam, pelean en Abu Dhabi como locales. Aún más si tomamos en cuenta que Islam hizo su primera defensa en Australia contra Volkanovski. Siendo el campeón, fue a pelear al patio del retador. Sí, Volkanovski es campeón de las 145 libras, pero el título que estaba en juego era el de Makhachev, el de las 155 libras. Ahora sí viene lo chido. Si nos quedamos solo con esta parte de la historia, es más que justo que este combate sea en el Medio Oriente, y no es que estoy diciendo que no lo sea. Pero si revisamos el contexto de la primera pelea, puede que algunos piensen un poco diferente. Y cuando Charles Oliveira dice que esta revancha en Abu Dhabi puede que no sea del todo justa, estoy seguro que se refiere precisamente a eso. Vamos a tomar el UFC 274 del 7 de mayo del 2022 como punto de partida de la posible injusticia. En ese evento se esperaba que Oliveira hiciera su segunda defensa titular contra el ex campeón interino de peso ligero de UFC Justin Gaethje, pero en el pesaje Oliveira pesó 155 libras y media libra sobre el límite para campeonato del peso ligero. Como consecuencia, antes de la pelea, Oliveira fue oficialmente despojado del campeonato y solo Gaethje era elegible para ganar el título. Esta fue la primera vez en la historia de la UFC que un título fue dejado vacante por no dar el peso. Pero ¿cómo puede ser injusto que despojaran a Oliveira del cinturón si fue él quien incumplió al fallar el peso? Porque hubo un problema con la sincronización entre la báscula de prueba y la báscula oficial, de la que se quejaron muchos peleadores que participaron en esa cartelera. Charles Oliveira directamente se quejó diciendo que él ya había dado el peso la noche anterior según la báscula de prueba y denunciando el hecho que le quitaron el cinturón injustamente. Para los que no sepan, la comisión atlética a cargo del evento tiene una báscula de prueba donde los peleadores pueden chequear si ya dieron el peso la noche anterior al pesaje oficial. Esta báscula debe estar sincronizada con la oficial. Tantos peleadores se quejaron que hubo polémica y una investigación. La comisión aceptó la posibilidad de que la báscula de prueba haya sido manipulada y se cometieron a tomar medidas de seguridad para próximos eventos. Con toda esta polémica y el hecho de que Oliveira falló solo por media libra, era suficiente para que la UFC no lo hubiera despojado del título. En lugar de eso, reconocieron que hubo irregularidades con la sincronización entre las básculas y que lo ratificaban como contendiente número 1. Y esta no es solo mi opinión, fue la opinión de muchos en ese momento. Fue por eso que a partir de allí Oliveira se convirtió en el campeón del pueblo, porque la sensación fue que lo habían robado.
Luego se vio obligado a pelear con Makhachev en Abu Dhabi el 22 de octubre del 2022 en el UFC 280. Oliveira fue reiterativo en su inconformidad con ir a pelear a Abu Dhabi, pero no tenía otra alternativa. Si no lo hubiera hecho, lo habrían reemplazado. Todo esto para mí sí fue muy injusto, pero eso ya es historia. En este momento la revancha en el Emirato no es para nada una injusticia, al menos no en contra de Oliveira, es mi opinión, ya que Makhachev está anclado a la cartelera de Abu Dhabi por un asunto comercial, y esto puede ser una injusticia para la división e incluso en este momento para Justin Gaethje, porque si Makhachev pudiera pelear en noviembre o diciembre, tal vez Gaethje, con el KO que le dio a Poirier, hubiera sido el escogido para esa pelea por el título y no Oliveira. Justin Gaethje desde antes de la pelea con Poirier había dicho que no estaría disponible para octubre, así que en esta ocasión Oliveira se vio beneficiado con el hecho de que la pelea tenga que obligatoriamente ser en el Emirato Árabe. La sede de Abu Dhabi genera otras dudas que van más allá de Oliveira y Makhachev y de la ventaja de tener a la afición de lado, y tiene que ver con el tema de los controles antidoping, sobre todo con el tema de la rehidratación vía intravenosa. Muchos peleadores y fans creen que en Abu Dhabi los peleadores favorecidos por los jeques cuentan con algunas ventajas en la recuperación luego del pesaje oficial, y como saben esto puede ser una ventaja definitiva, y más en el caso de peleadores como Islam, que sabemos corta muchísimo peso y depende en extreming de una rehidratación óptima para su desempeño. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Es injusto para Oliveira pelear contra Makhachev nuevamente en Abu Dhabi? ¿Cuentan con ventaja los peleadores favorecidos por los jeques en Abu Dhabi? Si llegaste hasta aquí, suscríbete, eso me motiva a seguir creando este tipo de contenido. Gracias por el apoyo.